El otro punto fundamental es Europa, 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 Europa. Sobre todo viendo los resultados hoy de Mercedes y viendo una fotografía en la que Europa sigue parada, pero completamente parada, salvo para cuando hacen movimientos que no sabemos si van encima a empeorar la situación. El último, el rescate del acero europeo, del que en una parte de Europa ya se empieza a hablar de que puede ser el último movimiento clave para frenar todavía más la competitividad industrial. Que vamos de mal en Es que peor. se ha ejecutado a todas las principales industrias. Es decir, cuando uno lee el plan Draghi y habla de industrias estratégicas, empieza a leer y dice, oiga, pero ¿qué pasa? Que aquí entonces todas las industrias son estratégicas, las que hay que rescatar, las que hay que salvar. Incluso las más modernas, como podrían ser la industria de las renovables, la fotovoltaica, la eólica, también hay que rescatar. Hay que rescatar a la industria del automóvil. Los resultados de esta mañana lo único que hacen es reflejar esa persecución por parte de las autoridades comunitarias que han terminado por cargarse uno de los principales sectores europeos, no solo el alemán, sino el español, ¿no? En España han llegado a representar el sector del automóvil un 10% del Producto Interior Bruto. Fíjate la importancia que tiene esto. Se han cargado la industria química alemana con la ruptura de la alianza energética con Rusia. Se han cargado la capacidad de exportación alemana en buena medida. La economía francesa se va por el garete. Tenemos unas cifras macroeconómicas en Francia que si fuera cualquier otro país ahora mismo estaría la prima de riesgo completamente disparada. Bueno, de hecho es superior a la de Grecia. Y habría una retirada de fondos y un ataque especulativo que yo me temo que llegará si en algún momento gobierna el partido de Le Pen. Es decir, tenemos una situación con una Europa hecha unos zorros, con unos PMI manufactureros que continuamente nos dan otro jarro de agua fría. Si cogemos los PMI manufactureros, ya sabes, todos nuestros oyentes también, por debajo de 50 es contracción. Estamos en contracción desde hace prácticamente 2 años y medio. Entonces estamos en una situación recesiva profunda. Claro, ahora se plantean rescates. El último, como dices, el tema del acero. Y siempre se le echa la culpa a los chinos. Dicen, bueno, es que claro, tenemos unos costes energéticos amplios y los chinos producen más barato. Bueno, pero los costes energéticos amplios, ¿por qué son? ¿Por qué tenemos unos costes energéticos amplios? Por haber roto precisamente esa alianza con Rusia y por esas sanciones occidentales. También por otras cuestiones, pero fundamentalmente por eso. ¿Por qué tenemos unos costes altos que no sean energéticos? Bueno, pues fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la soga verde y con ese mercado de derecho de emisiones de CO2, que al final lo que ha provocado es que nos hayamos puesto una cuerda alrededor de nuestro cuello y que no podamos competir. Sin por ello dejar de perjudicar al medio ambiente, porque esto es una idea que yo no suelo mencionar, pero que también hay que comentarla. Hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa? Es que este discurso es anticlima, ¿no? O antinaturaleza. No, todo lo contrario. Es decir, basarlo todo en el CO2 es lo más antiecológico que hay, pero es lo que se ha hecho porque es lo que se puede controlar. Entonces, ¿qué pasa? Que China está produciendo muchos bienes a un precio, pues a lo mejor sí por debajo del coste, haciendo dumping. Pero es que no es solo China, es que también está produciendo India, es que también está produciendo Rusia. En el caso del acero, son los 3 países con Indonesia que más producen, ¿no? Entonces, después de años diciéndonos que la producción del acero debía ser verde y sostenible, lo cual es una absoluta barbaridad, se dan cuenta de que han cavado la tumba de un sector que lleva años sufriendo por la competencia exterior y sobre todo por unas regulaciones, insisto, que han dinamitado sus posibilidades de crecimiento, sin que por ello se haya protegido el medio ambiente. Esto es extensible también al sector primario, al sector agrícola, ganadero y pesquero. Si uno se pone a analizar los datos, ya se da cuenta que la mayor parte de estos sectores ya tenían problemas antes de la pandemia. Es decir, la pandemia estableció una especie de manto para que no se vieran realmente los problemas graves que tenían muchas economías. Claro, con las restricciones políticas que diseñaron la gran reclusión, todos los problemas se exacerbaron y entonces el análisis era que la causa era el COVID, pero la causa no fue el COVID. Entonces muchos terminaron de ver cómo se hundían sus demandas. El caso del acero, la europea es evidente, pero en cambio sus competidores en el exterior, en cuanto se acabaron las restricciones de movimiento, se recuperaron, pero los europeos no, porque el problema ya era endémico. Entonces tenemos a muchos países, entre los cuales efectivamente destaca China, pero no solo, que en el caso del acero y en el caso de otros muchos bienes, paneles fotovoltaicos, el sector aerogeneradores, han generado una sobrecapacidad, es decir, sobra. Hay sobreoferta. Esto que tendría que ser algo bueno porque reduciría los precios de todos aquellos que necesitan esos insumos para desarrollar su actividad comercial, para desarrollar su actividad industrial y para los propios hogares, no lo podemos aprovechar porque la idea es seguir poniendo barreras arancelarias, seguir trabajando la subvención. En lugar de dar marcha atrás en esta política suicida, se crea un plan, como el plan Draghi, para ir a más. Dice, no, la soga verde la mantenemos. El aumento de los costes energéticos los mantenemos. ¿Y qué hacemos? Utilizamos la subvención y los aranceles. Los aranceles, también lo decía Trump, ¿no? Hace unos días, que iba a crecer Estados Unidos con aranceles. La política proteccionista a la larga siempre es suicida y siempre es altamente inflacionaria.
y siempre afecta muy negativamente a los consumidores locales. ¿Qué pretenden? ¿Que los consumidores nacionales y europeos paguen el acero a un precio muy superior al de los mercados internacionales? ¿Y entonces qué va a pasar con la competitividad? Pues que se hundirá. Y si tú pones barreras además con ese mecanismo de pagos en frontera para que se establezca una especie de bloqueo al acero en cuya producción se haya liberado un determinado porcentaje de CO2, ¿qué va a ocurrir? Pues lo mismo que ha pasado con las restricciones portuarias, con las restricciones a las navieras o con las propias sanciones occidentales a Rusia, que se las salta todo hijo de vecino. Todos se la van a soltar, crearán unas pocas instalaciones limpias, entre comillas, y luego dirán que el acero sucio va a su propio mercado y a otros países que carecen de esos aranceles ambientales. No se puede trabajar con el proteccionismo y con la subvención. Debemos empezar a plantearnos, si no somos competitivos, rebajar impuestos, rebajar regulaciones, intentar llegar a acuerdos con los países productores de determinados bienes que los hacen más baratos, y yo no sé si mejor, pero por lo menos en unas condiciones de mercado más competitivas que las nuestras. Y si no podemos luchar contra eso, insisto, tendremos que pactar, y si no pactamos, entonces tendremos que cerrar. No se puede engañar a la gente planteándole una huida hacia adelante continua. Quien dice el acero, dice el automóvil, dice el polo químico, dice las renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un momento mundial en el cual nos podríamos aprovechar todos del elemento deflacionario de esta sobreoferta en muchos bienes, que aunque sea vendiendo por debajo de coste, no voy a negar que esto se produce, porque seguramente se produzca en mucha mayor medida de lo que admiten los países productores, pero aprovéchate, es un componente deflacionario, te permite reducir presión sobre los bancos centrales, te permite también tener insumos más baratos y a lo mejor haces una reconversión industrial partiendo de esos precios bajos, en lugar de hipotecarte, ¿no?, y de colocarte esa soga de tantos colores verde, roja, azul o rosa en el cuello, José Antonio. Fotografía además muy alineada a esto del hidrógeno,